con Elisa y con Juan van a ser suficientemente amenos para en estas horas difíciles pues poder prestar atención. Bien, deciros que en mi doble condición de presidente del Consejo Social de la Universidad de La Rioja y de una empresa privada como la Compañía Logística de Hidrocarburos, propietaria de la red de oleoductos y terminales de productos petrolíferos refinados más importante de nuestro país, supone para mí un honor tener la oportunidad de moderar la primera sesión de esta tarde sobre política de apoyo a la investigación en España y en la Unión Europea y el papel de España, el papel de la empresa y del sector privado en este punto. Aunque tenemos con nosotros a dos ponentes de gran relevancia para hablarnos de estos temas, como la asesora de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, Elisa Díaz Martínez, y el director general de COTEC, Juan Mulet, quisiera aprovechar mi posición de moderador para apuntar brevemente algunos aspectos sobre las políticas de apoyo a la investigación y el papel de la empresa y el sector privado que considero relevantes. Como se ha puesto de manifiesto a lo largo de las sesiones celebradas esta mañana, la innovación constituye un factor clave para garantizar la rentabilidad y expansión de las empresas, así como para aumentar la competitividad de nuestro sistema económico y, sobre todo, para incrementar el nivel de vida de la sociedad. Si bien la cultura de la innovación debe ser apoyada y asumida por toda la sociedad en su conjunto, es indudable que la colaboración entre la universidad y la empresa constituye el motor esencial para impulsar la investigación y la innovación de un modo productivo. Sin duda, un factor clave para que los proyectos de investigación tengan éxito y contribuyan realmente a un desarrollo económico y sostenible de nuestro país es la transferencia del conocimiento y el aprovechamiento de este para la innovación en el tejido empresarial. Para ello tenemos que avanzar en el desarrollo del modelo de relación universidad-empresa, ya que aunque muchas de sus líneas son coincidentes, todavía constituyen entidades sujetas a entornos normativos y funcionamiento y realidades sociales muy diferentes. Las políticas de I+D+I impulsadas desde la universidad son un factor clave para la transferencia del conocimiento a las empresas. Estas políticas deben ir acompañadas de programas nacionales e internacionales de colaboración entre universidades y empresas, creando redes de excelencia y de conocimiento como base para la integración del modelo actual en una economía globalizada. En este sentido, es especialmente relevante el papel de las políticas de apoyo a la investigación que se están impulsando desde la Unión Europea y desde nuestro país, pero también otras iniciativas desde el punto de vista de la empresa, como las que está impulsando la Fundación COTEC. Por ello, no debemos olvidar que la estrategia de Lisboa fijó el objetivo de convertir Europa en la economía basada en el conocimiento más avanzada y competitiva del mundo. Por esta razón, y como continuación de las interesantes ponencias que hemos podido escuchar esta mañana, seguidamente vamos a tener la oportunidad de escuchar a Elisa Díaz Martínez, como he indicado, asesora de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, y a Juan Mulet, director general de COTEC, que nos hablarán respectivamente sobre las políticas de apoyo a la investigación en España y en la Unión Europea y el papel de la empresa y el sector privado. Después de sus intervenciones está previsto un coloquio en el que podremos profundizar en algunos de los aspectos más relevantes de sus respectivas ponencias. La primera intervención de esta sesión corresponde a Elisa Díaz Martínez. Elisa Díaz es economista y máster por el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales y doctora por la Universidad de Oxford y por el Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. Como ya he comentado, actualmente Elisa es asesora de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno en el Departamento de Sociedad del Bienestar, donde es responsable de las áreas de educación, programas internacionales de I+D+I y sanidad. Anteriormente ha sido Research Fellow en el University College de Londres y profesora en la Universidad de Oxford. Sus líneas de investigación son resultados y evaluación de políticas públicas, desigualdades en salud, salud ocupacional y comparación de sistemas sanitarios. Y ahora, sin más preámbulos, cedo la palabra a Elisa Díaz para que pueda exponer su ponencia sobre las políticas de apoyo a la investigación en España y en la Unión Europea. Elisa, adelante. Muchas gracias, José Luis.
Muchas gracias a los organizadores del seminario por invitar a la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, querer que estuviéramos hoy aquí con todos ustedes para hablar de, sin duda, el tema tan relevante como la investigación, políticas de apoyo, tanto públicas en España como en la Unión Europea. Yo me voy a centrar en esto, en intentar contar qué es lo que se ha estado haciendo en España en los últimos años desde la Administración General del Estado, y creo que la sesión se completa muy bien con lo que va a contar luego el director general de Ecotec, que va a hablar desde el ámbito privado. Voy a empezar hablando muy brevemente de cuáles son las políticas europeas de apoyo a la investigación para situarnos en lo que se está haciendo en España, y lo haré hablando de qué es lo que el Gobierno se encontró cuando en 2004, cuáles fueron los principales retos que se marcó, qué se intentaron conseguir, se está intentando conseguir a través del programa Ingenio 2010. Luego intentaremos ver algunos de los resultados ya de este programa, aunque todavía es pronto, pero podemos ver todavía ya algunos resultados de algunos indicadores. Y luego les contaré lo que está siendo y lo que ha empezado a ser ya el Plan Nacional de I+D+I. Bueno, como saben, las políticas europeas de apoyo a la investigación lo que intentan se diseñan para conseguir el objetivo de la estrategia de Lisboa, que no es más ni menos que intentar convertir a Europa en la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo. ¿Y cómo se quiere hacer esto? Pues a través del trabajo en 3 líneas fundamentales: investigación, innovación, educación y formación. Estas 3 áreas conforman lo que se llama el triángulo del conocimiento, y estas 3 áreas se operacionalizan a través de una serie de programas. Investigación, fundamentalmente, el 7º programa marco; innovación, a través del programa marco para la competitividad y la innovación; y finalmente la educación y la formación a través de diferentes y diversos programas de educación y formación. Luego hay una serie de programas europeos, de fondos estructurales y de cohesión, que competen a todos ellos. El 7º programa marco de investigación, que estará en vigor hasta 2013, tiene 2 objetivos que consideramos fundamentales. El primero es intentar hacer que la industria europea tenga una base científica y tecnológica más potente, más fuerte, y luego favorecer la competitividad internacional a través de una mejor investigación. Una investigación que esté además respaldando todas las políticas que se hacen sectorialmente dentro de la Unión Europea. El presupuesto de este programa marco ha aumentado muchísimo con respecto al anterior. El presupuesto es de algo más de 50.000 millones de euros, y esto significa anualmente el incremento. Pasamos de 4.400 millones en el 6º programa marco a 7.200 en el actual. Tiene muchas mejoras el actual programa marco, pero yo destacaría las siguientes. Es una visión de más a largo plazo, pasamos de 4 a 7 años de trabajo, se simplifican mucho todos los procedimientos administrativos y financieros, como decía, una mayor dotación presupuestaria, y luego se estructura mejor todo el esfuerzo en todos los programas, porque se trabaja en 4 programas específicos, que son los siguientes. El programa Cooperación, que se centra en proyectos de consorcios transnacionales entre industria y universidad, fundamentalmente. En el programa Ideas, que lo que hace es apoyar la investigación de excelencia. El programa Personas, que se centra en personas, en investigadores, para intentar facilitar su movilidad y su promoción profesional. Y finalmente el programa Capacidades, para reforzar la investigación, las capacidades de investigación de diferentes agentes. Luego tenemos el Centro Común de Investigación, que da apoyo transversalmente a estos programas y a algunas otras actuaciones, y Euratom, que lo que hace tiene una estructura algo diferente, separada, se centra en la investigación nuclear. Bien, pasando ya a hablar un poco de las políticas de apoyo a la investigación en España. ¿Cuál fue la situación en 2004? Bueno, pues la situación en 2004 y en los años anteriores, como podemos ver claramente en este gráfico, es que los recursos que España estaba dedicando a la I+D+I en relación a su Producto Interior Bruto son siempre muy inferiores a lo que le estaba dedicando la Unión Europea, la UE 15. La media son el 2%, la UE 15. España vemos que en 2004 le estaba dedicando el 1,06, en 2005 pasa al 1,12 y en 2006 llegamos ya al 1,2% del PIB. Si vemos, el objetivo era
alcanzar el 2% del PIB destinado al I+D+I en 2010. Si vemos en datos de 2004, esto no se hubiera conseguido hasta el año 2005, si hubiéramos seguido la tendencia de los años que venían desde antes, aquí tenemos en este gráfico desde el año 90, con los datos que tenemos del año 2005, esto se hubiera conseguido en 2005, pero la situación está mejorando y con los datos últimos del último año que disponemos, 2006, este objetivo se puede conseguir en el año 2013. Para ver un poco más en detalle esta figura, nos interesa ver cuál es la proporción de esta I+D+I que está haciendo el sector privado, y vemos que también es menor que la que está haciendo la media de la UE 15, que está en el 55%. España, pero hay datos muy positivos, y es que en 2006 se rompe, vemos aquí que llegamos al 47,1% y vemos que se rompe toda la tendencia negativa que veníamos experimentando desde el año 98 y supone una subida muy relevante entre el año 2005 y el año 2006, de casi un punto porcentual. Bueno, pues ¿qué otra información disponemos? ¿Qué otra información teníamos en el año 2004 para ver cuál era la posición de España con respecto a sus homólogos, a los países miembros de la UE? Pues en los principales indicadores de sociedad de la información tampoco estábamos muy bien. En el indicador compuesto de sociedad de la información, que es una serie de indicadores que miden el acceso a estas prestaciones, a sociedad de la información, si la Unión Europea 15 la media era 100, España estaba en el 78,5. En 2005 sigue esta tendencia un poco hacia la baja, baja hasta el 77, pero se consigue ya romper esta tendencia y que sea positiva e ir creciendo, para llegar al 83,5 en 2006. El objetivo es que en 2010 conseguir el 100% de esta media de la UE 15. En 2007 vemos que se ha mantenido, incluso ha bajado un poco, ha bajado poco, pero ha bajado algo, son 2 céntimas, 2 puntos, 0,2. Y para intentar entender cuál es el crecimiento entre 2006 y 2007, ver dónde lo hemos hecho bien, dónde no lo hemos hecho tan bien, podemos ver el gráfico de la parte derecha, vemos que la banda ancha de hogares ha aumentado, también la de empresas, y hay que tener un especial cuidado, hacer especial hincapié en Internet, acceso a Internet a los ciudadanos y en el comercio electrónico. Bueno, pues ¿qué más veíamos en el año 2004? Veíamos cómo lo estaba haciendo España en los programas europeos, en concreto en el 6º programa marco. Pues en principio la foto podía ser positiva porque conseguíamos unos fondos superiores al 5º programa marco, en concreto un 50% más, pero no fue positiva, puesto que la participación de España cayó del 6,6% al 6%. El objetivo que también se marcó el Gobierno para el siguiente programa marco, para el 7º programa marco, era conseguir unos retornos equivalentes a nuestro peso económico en la Unión Europea, es decir, llegar hasta el 8%. O sea, que hay que aumentar esa tasa desde el 6 hasta el 8%. Bueno, pues con este diagnóstico resumido, lo que el Gobierno hizo fue diseñar el Ingenio 2010, que es la estrategia que recoge todas las actuaciones de I+D+I de la Administración General del Estado, que ahora hablaré de ella en profundidad, pero bueno, se puede resumir en varias ideas. Más recursos, los recursos además mejor focalizados en una serie de programas, una mejor gestión y una mejor evaluación. El objetivo es conseguir este área verde de Ingenio 2010 para llegar al objetivo que nos marcábamos, que era el 2% del Producto Interior Bruto en 2010, para poder conseguir así los objetivos de la estrategia de Lisboa que nos hemos marcado. Bueno, pues ¿qué significa más recursos? Más recursos significa multiplicar los presupuestos por 2,6 entre el año 2004 y el año 2008. Esto significa pasar de 2.900 millones a 7.600 millones de euros. Se ve muy bien en este gráfico, y ya pensando un poco más allá, bueno, pensando ya en las perspectivas, además de este presupuesto, España lo que consiguió en las perspectivas financieras, las últimas, en las que estamos ahora, 2007-2013, fue un fondo adicional de 2.000 millones de euros para dedicarlo a actividades de investigación y desarrollo. Ingenio 2010 realmente significa un cambio de filosofía de todo lo que se estaba haciendo en política científica y tecnológica hasta ahora.
política centrada en individuos a centrada en grupos, redes y centros. Se pasa de financiar proyectos específicos a grandes líneas de investigación, de proyectos con escasa duración a proyectos de larga duración, de proyectos de gran tamaño de alcance y además de proyectos que se evalúan antes de que ocurran, cuando están ocurriendo y después, una vez finalizados. Ingenio se forma o lo constituye una serie de programas, programa CENIT, Consolider, el Plan Avanza y Euroingenio, que a su vez tienen una serie de actuaciones que se diseñan para conseguir cada uno de los objetivos de estos 4 programas que les comentaré ahora. Los proyectos CENIT son grandes proyectos de investigación público-privada con una duración mínima de 4 años, con un presupuesto muy alto de entre 20 y 40 millones. Destaca que hay una financiación del sector privado que supone el 50% y que además el 50% de la financiación pública se tiene que destinar a los organismos públicos de investigación. Desde que se puso en marcha ha habido ya 3 convocatorias, se han financiado cerca de 50 proyectos que han supuesto una movilización de casi 1.300 millones de euros, que han involucrado a más de 600 empresas y más de 700 grupos de investigación. Por áreas temáticas vemos que son fundamentalmente medio ambiente, energía, movilidad, materiales, biomedicina y TIC, aunque vemos que está muy repartido. Bueno, pues dentro del programa CENIT nos encontramos con Neotec Capital Riesgo, que es un fondo de fondos y coinversión en empresas tecnológicas. Este fondo tiene una dotación de 183 millones de euros y ya se han comprometido 20 millones y esto ha supuesto apalancar recursos privados de 20 millones de euros también. El programa Torres Quevedo, como saben, lo que hace es financiar la contratación en empresas de tecnólogos y de doctores para ayudar a conseguir que se aumente la investigación en el sector privado, en la empresa. Lo que se ha hecho ha sido intentar mejorar este programa, haciendo evaluación de cómo está funcionando y ver qué es lo que se podía mejorar. No se solicitan avales para pagos anticipados, se permite que asociaciones sectoriales pidan Torres Quevedo también y además se liga a los profit. Tiene una valoración positiva tener un Torres Quevedo a la hora de tener un profit. Bueno, pues los proyectos Consolider, como decía, son proyectos que tienen una financiación muy larga, de 5 o 6 años, y también son de gran tamaño, de 1 o 2 millones de euros. Ha habido 2 convocatorias desde que se puso en marcha en 2006 y además la segunda convocatoria lo que hace es doblar los recursos que se dieron en la primera convocatoria. Se han adjudicado ya 44 proyectos, y están agrupando a 3.000 investigadores, involucrando a casi 500 grupos de investigación. Tenemos aquí la distribución por áreas, vemos que es también fundamentalmente física, agricultura, pero bueno, está bastante repartida. Y en la distribución por comunidades autónomas destacan Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. ¿Qué son los proyectos CIBER? Bueno, pues lo que intentan es conseguir una investigación de excelencia en la biomedicina y en las ciencias de la salud para apoyar toda la investigación que se está haciendo ya en el Sistema Nacional de Salud. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de crear una serie de estructuras de investigación en red. Se han concedido ya 370 proyectos CIBER que se agrupan en 9 consorcios que trabajan en estas áreas que tenemos aquí. Han movilizado o involucran ya a 370 grupos de investigación, suponiendo más de 2.600 investigadores. Si vemos la foto por comunidades autónomas, también es parecida a las anteriores. Cataluña y Madrid se están llevando la mayoría, seguidos ya por Comunidad Valenciana y Andalucía. El programa I3 lo que intenta es dar estabilidad a profesores o investigadores excelentes. El año pasado, el año 2007, tuvo un presupuesto de algo más de 50 millones de euros. ¿Cómo se ha puesto en marcha? Pues a través de convenios con las comunidades autónomas, con los centros públicos de investigación. En el año 2006 y en el año se integraron cerca de 300 investigadores y en 2007 ha aumentado algo, 376. Aquí lo vemos también por comunidades autónomas, Madrid, Cataluña,
se están llevando el mayor porcentaje. Bueno, pasamos. El programa COSALIDER también se constituye o se forma por el Fondo de Instalaciones Científico-Tecnológicas, que se acordó en la Conferencia de Presidentes Autonómicos, que se habló de I+D+I en enero de 2006, si no recuerdo mal. ¿Qué es lo que se pretende hacer con este fondo? Bueno, pues intentar que se renueven todos los equipamientos y conseguir tener instalaciones científicas y tecnológicas en la frontera del conocimiento. Tuvo un presupuesto en 2007 de 215 millones de euros. El mapa son 24 instalaciones. En 2007 se aprobaron ya 11 y este año, en 2008, se van a acabar de aprobar o de comenzar ya las que quedan. Este es el mapa de las instalaciones por todas las comunidades autónomas y, como decía, en 2007 ya se ha presentado y se ha aprobado la propuesta de 10 de ellas. Hemos hablado ya de CENIT, de COSALIDER, pasamos ahora a hablar de la tercera pata del programa Ingenio 2010, que es el Plan Avanza, que se hizo para intentar converger en el indicador que veíamos de sociedad de la información con la media de la Unión Europea. Los presupuestos en 2007 fueron de 1.539 millones de euros y esto significa 3 veces más de los presupuestos que se tuvieron en el año 2004. Además, para lo que queda, desde 2006 a 2008 y los 2 primeros años de esta legislatura, lo que se quiere es que este presupuesto aumente hasta llegar a los 5.700 millones. Es un programa complejo con muchas actuaciones, difícil de destacar las más importantes, pero bueno, podemos destacar las siguientes. El préstamo tecnológico y hogares, que ha beneficiado ya cerca de 76.000 familias y 38.000 pymes. Telecentros, Internet en el aula, que ha facilitado el acceso a más de 20.000 centros a un sistema totalmente informatizado, acceso a educación a través de los PCs, extensión de la banda ancha a cerca ya de 6 millones de personas en el mundo rural, sanidad en red, facilitando mucho la tarjeta electrónica, citas por Internet y demás, y finalmente la puesta en marcha del DNI electrónico. Y ya la cuarta pata de Ingenio 2010 la compone la vertiente internacional, que se operacionaliza a través del programa Euroingenio, cuyo objetivo era conseguir que España consiguiera en el actual programa marco retornos que sean iguales a nuestro peso económico. Si esto es así, supondrá que conseguiremos de esos 50.000 millones de presupuesto unos 4.000 millones de euros dedicados a investigación en este país. El programa Euroingenio son fundamentalmente 4 líneas y el Fondo Euroingenio. Las 4 líneas se diseñaron cuidadosamente durante reuniones con todos los agentes implicados. Eurociencia, todas ellas lo que intentan es recompensar y dar fondos adicionales a aquellos que consiguen unos fondos superiores a unos objetivos que se marcan en este programa marco. Se hace una evaluación anual. Eurociencia trabaja con centros públicos de investigación, InEuropa con centros tecnológicos y agrupaciones de empresas. Eurosalud lo que hace es financiar a centros del Sistema Nacional de Salud que quieren que investigadores, que clínicos se dediquen a tiempo completo a la investigación. Y TecnoEuropa lo que hace es facilitar servicios de asesoría a través de servicios tecnológicos de expertos internacionales, además de crear una serie de oficinas de proyectos europeos que circulen y faciliten toda la información de proyectos europeos a los agentes españoles. En 2007 estas 4 líneas tuvieron un presupuesto de cerca de 16 millones de euros y luego el programa Euroingenio se completa con el Fondo Euroingenio, que son 450 millones de euros para todas las comunidades autónomas, para aquellas que aumenten su retorno también del 7º programa marco. Cuando se diseñó Euroingenio, lo que se hizo fue ver en qué áreas lo estábamos haciendo bien, en cuáles regular y en cuáles no muy bien. Y aquí vemos que las áreas en las que estábamos consiguiendo un presupuesto mayor, lo vemos en el eje de abajo de las X, veíamos que eran aquellas las que tenían un mayor presupuesto en la Unión Europea, eran las que teníamos un retorno menor para España.
son las que hemos marcado con el círculo rojo, las que denominamos áreas prioritarias, aquellas en las que estamos dejando de poder conseguir más, puesto que tienen un mayor presupuesto y España está consiguiendo un retorno inferior al que le correspondería. El 7º programa marco ya lleva un año de funcionamiento, Euroingenio también lleva un año de funcionamiento, es pronto para hacer evaluación, pero hay que hacer evaluación continuamente, y lo que podemos saber con datos de enero de 2008, datos de participación, han participado ya cerca de 1.300 entidades, de las cuales cerca de 800 son empresas, que están consiguiendo el 40% de los retornos españoles, la universidad el 25%, y luego los que lo han hecho mejor, los que están aumentando más su participación, son los centros tecnológicos y las empresas. Por regiones, Madrid, Cataluña y País Vasco consiguen los 2/3 de los fondos que consigue España, y las que han conseguido aumentar sus retornos en mayor cuantía son Madrid, Extremadura y Murcia. Por áreas temáticas estamos consiguiendo retornos en algunas de las líneas que antes marcábamos como prioritarias. Se me ha ido ahora. Con lo cual son buenas noticias. Estamos aumentando retornos donde más lo necesitábamos. Tiki Nano. Aquí lo vemos de otra forma, las áreas en las que estamos consiguiendo los retornos, lo vemos en porcentaje de la UE27 y en retorno español. Es otra forma de verlo. Bien, Ingenio 2010 significa más recursos, significa líneas más focalizadas, pero también significa una serie de reformas legislativas que favorecen y facilitan que todos los agentes implicados hagan investigación y hagan desarrollo. Me gustaría destacar las siguientes, están todas aprobadas, no hay ninguna en trámite, esto no está actualizado. Destacaría el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, que reduce muchísimo todos los trámites burocráticos, la Ley de Agencias, que está facilitando la adopción de esta forma jurídica a centros de investigación, la Ley de Acceso Electrónico a la Administración, que va a facilitar y a mejorar mucho el funcionamiento y la relación entre ciudadanos y empresas y la Administración General del Estado, las diferentes administraciones, la Ley Orgánica de Universidades, que lo que hace es intentar incentivar la transferencia tecnológica, facilitando la creación de empresas de investigadores que puedan salir, irse al sector privado y luego poder tener oportunidad de volver a la universidad, la Ley de Investigación Biomédica, para hacer posible que todos los avances científicos sean posibles realizarlos en este país, la Ley de Contratos Públicos y la Ley de Impulso de Sociedad de la Información. Bueno, entonces Ingenio 2010, además de reformas legislativas, significa una serie de reformas en la gestión para poder mejorar el diseño de todos los programas relacionados con la investigación y la evaluación y el seguimiento. Destacaría dos: SISE, el Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación, y la red PIDIS. El SISE es un nuevo mecanismo que lo que hace es hacer un seguimiento estrecho y una evaluación continua de todos los programas de I+D+I. Fue calificado por la Comisión Europea como una de las fortalezas de Ingenio y como una de las fortalezas para conseguir los objetivos de la Estrategia de Lisboa en el año 2010 por España, y está teniendo ya muchas consecuencias en el diseño de la política científica de este país. Entre lo que hace es proponer medidas a la CICIT, al órgano que está coordinando toda la política científica y tecnológica. Podríamos destacar la sugerencia de separar presupuestos de I+D+I civil y militar, lanzar un programa como luego fue el programa Euroingenio e intentar incorporar a las comunidades autónomas al SISE. La RID PIDIS lo que hace es intentar, se detectó una falta de información a todos los agentes, sobre todo de información actualizada y de información fácil de acceso, de ayudas de la I+D+I de todos los de la AGE, las comunidades autónomas y de la Unión Europea. Pues lo que hace la red PIDIS es dar atención telefónica, también internet y presencial, para dar información sobre todas estas actuaciones. Se han desarrollado ya un montón de puntos de información a lo largo de toda la geografía nacional y se han atendido 1.600 solicitudes telemáticas. Bueno, pues Ingenio 2010 comenzó, como decía, su andadura en el año 2005. Es difícil ver
sus efectos, pero podemos ver ya qué ha pasado con algunos indicadores. Hablábamos de la inversión en I+D, veíamos que en el año 2006 esta inversión estábamos ya en el 1,2% del PIB. Esto es difícil imaginarse qué significa, por eso es bueno compararlo con qué estaba pasando antes. Y lo que vemos es que con respecto a 2005 significa un incremento de 8 puntos básicos, y este es el mayor crecimiento en los últimos 15 años. También teníamos, como decía, buenas noticias en la I+D empresarial, y es que vemos un cambio de tendencia en los últimos, desde el año 98, y alcanza ya el 0,67% del PIB, que significa el 47%, acercándonos ya al objetivo del 55%, aunque todavía estamos lejos de conseguirlo. ¿Qué ha pasado con el comercio electrónico? Pues aquí vemos dos fotos fijas. En 2004 España estaba muy por debajo de la media de la UE15 y además estábamos por detrás de Grecia, Italia y Portugal. En el año 2007 seguimos lejos de la media, pero ya estamos más cerca y hemos adelantado a estos tres países. Bueno, el séptimo programa marco tenemos ya, como decía, resultados del primer año y son también positivos. Vemos que hemos mejorado tanto en el retorno, teníamos un 6% y hemos ya llegado al 6,5%, o sea que estamos consiguiendo acercarnos al objetivo del 8% al final del programa marco. Y no solo hemos mejorado en los retornos totales, sino que hemos mejorado en los proyectos que España está liderando, aumentando del 6,1 al 6,6%. Bueno, pues estos son unos pocos indicadores que nos están mostrando que hay buenas noticias, aunque los objetivos son todavía muy ambiciosos, y estos objetivos se recogen en el Plan Nacional 2008-2011, que lo que hace es recoger el testigo de Ingenio 2010, recoge las actuaciones de Ingenio 2010 y amplía, tiene nuevas actuaciones. ¿Qué es o cómo se diseña este plan? Pues se hace intentando que sea una estrategia de impulso a medio y largo plazo. El sistema científico y tecnológico del país fue aprobado en el Pleno de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología y también en el Consejo de Ministros. Yo destacaría las siguientes novedades. Mejora mucho la planificación a través de una programación de los recursos de forma plurianual. Simplifica mucho los instrumentos de gestión y de participación en el Plan Nacional. Crea la ventanilla única telemática, que lo que hace es recoger todos los sistemas de información de I+D+I de todas las diferentes administraciones y que se tenga acceso a ella a través de un punto único de acceso a través de Internet. Y además se sacan 5 áreas estratégicas: salud, biotecnología, cambio climático y energía, telecomunicaciones, sociedad de la información, nuevos procesos de producción, nuevos materiales nano y nanociencia, que, como veíamos, eran muchas de las áreas prioritarias que marcábamos cuando hacíamos una evaluación del sexto programa marco y de qué tal lo estaba haciendo España. Como decía, el nuevo plan lo que hace es, sigue trabajando con toda la filosofía que impulsó Ingenio 2010, que son más recursos, focalización de esos recursos, simplificar mucho la forma de gestionarlos y todos los instrumentos que se ponen a cabo para llevar a cabo el plan nacional. El plan más recursos significa una planificación, como decía, presupuestaria hasta el final ya del plan. Y se sabe que se va a aumentar al menos un 16% los presupuestos cada año. Con lo cual pasaremos de los 18.000 del último plan a los 38.000 del actual plan. Continuamos con la filosofía de Ingenio de centrarnos en grupos, redes y centros, en grandes líneas de investigación, en proyectos de larga duración, tamaño y alcance y en una evaluación continua de estos proyectos. Mantenemos los proyectos de Ingenio, Zenit, Ciber, Consolider y demás, y además aparecen nuevas actuaciones, y lo que se quiere es que el impacto de todas estas actuaciones aumente, aumentando el tamaño de estas iniciativas. No se quiere que se diluyan, sino que sean programas de cierta envergadura, que tengan además mantenimiento a lo largo del tiempo. Como aumentan mucho los recursos, hay que mejorar mucho la gestión para poder hacer una gestión más eficiente de los mismos.
Y esto se hace reduciendo mucho el número de convocatorias anuales. Hasta ahora teníamos más de 100 convocatorias, que además las lanzaban diferentes unidades gestoras de la Administración General del Estado, cada una de ellas con un formulario prácticamente de esa convocatoria, con diferentes aplicaciones informáticas. Esto hacía que fuera bastante complicado entender qué es lo que había en marcha y cómo acceder a ello. Lo que el plan hace es agrupar todas estas actuaciones en solo 6 líneas instrumentales que se organizan en 13 convocatorias y en 5 acciones estratégicas. Y como decía, pasamos de más de 100 a solo 20 convocatorias anuales. Estas son las 6 líneas instrumentales y estos son las 13 convocatorias. Líneas instrumentales, recursos humanos, todo tiene que ir dentro de estas 6 líneas instrumentales. Proyectos de I+D+I, proyectos para fortalecimiento institucional, las infraestructuras, utilización del conocimiento y transferencia tecnológica y finalmente la internacionalización del sistema. Como decía, el Plan Nacional va a acabar con esto que está pasando ahora, de que cada organismo lo que hace es gestionar sus ayudas de I+D+I con un sistema propio de gestión. Hay convocatorias realizadas por 36 organismos gestores de 9 ministerios diferentes. Ya solo entender qué es lo que está pasando supuso un gran trabajo para intentar ver cómo se podía agrupar y racionalizar todo este sistema. La ventanilla única lo que va a hacer es eso, tener un acceso único a todo ello a través de Internet. Uno va a poder solicitar todo, va a poder hacer un seguimiento de por dónde van sus solicitudes, su evaluación, hacer pagos, todo. La ventanilla única está siguiendo recomendaciones de la Unión Europea y va a estar en marcha a finales de este año. Va a haber un programa piloto que estará en marcha, sus primeros resultados antes del verano. Esto significa que en 2009 todas las convocatorias se van a gestionar a través de esta ventanilla única. Para darle un poco más de vertiente internacional, completar pues, como el contenido que estábamos teniendo de toda la charla, qué es lo que está pasando con el programa nacional y con la internacionalización de la I+D+I. Bueno, pues lo que se hace es recoger 3 de las líneas de Euroingenio, o sea que se mantiene Euroingenio, pero se incluye dentro del Plan Nacional para que no haya diversificación y que esté todo dentro del Plan Nacional. Y lo que se quiere es seguir promoviendo la participación de España en el 7º programa marco a través de estas actuaciones. Y ahora en lo que se está trabajando actualmente es ya pensando en un futuro, qué es lo que va a pasar en el marco de la negociación de las próximas perspectivas financieras. Como saben, acaban ya en 2013. Hay que pensar, para conseguir que España haga un buen papel y tenga unos buenos recursos en estas perspectivas financieras, ver dónde va a estar España cuando se negocien, es decir, ver dónde va a estar 2013-2015. Entendemos que vamos a estar por encima de la media europea en materia de ciencia y tecnología en muchos indicadores y que además la renta per cápita de gran parte de las regiones españolas va a estar por encima de la media europea. Así que teniendo todo esto en marcha, todo esto en cuenta, lo que tenemos que hacer es diseñar una estrategia que nos ayude a conseguir los máximos recursos. Se está todavía en ello, pero bueno, las líneas en las que se está trabajando son estas 4 que destacamos aquí. Como nosotros vamos a tener, lo más probable es que consigamos más recursos si impulsamos el programa marco de innovación y competitividad. Tenemos que intentar también potenciar todos los fondos que se consiguen de forma competitiva frente a las políticas de renta. Enfocar todos los instrumentos de cohesión más hacia la tecnología que hacia las infraestructuras. Creemos que las infraestructuras ya se van a superar y hay que pensar ya más en la cohesión en temas de tecnología. Y luego habrá que ver si hay que revisar el papel de España en las JTIs y ver si hace falta trabajar en esa línea. Y ya está, aquí lo dejo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Elisa, por esta brillante presentación, que seguramente suscitará algunas cuestiones interesantes durante el debate. También gracias por haberte ajustado al tiempo, lo cual nos va a permitir tiempo suficiente para el debate.
Como había comentado, ahora es el turno de Juan Mulet, doctor ingeniero en telecomunicación y MBA, actualmente es director general de Cotec. Como ustedes saben, Cotec es una importante fundación empresarial cuya misión es el fomento de la innovación tecnológica en España. Por otra parte, Juan Mulet ha sido consejero director general de Amper Programas, director general adjunto de Telefónica I+D y director de I+D de Telefónica. También es profesor titulado de la Universidad Carlos III de Madrid y fue profesor titular también de la Universidad Politécnica de Madrid. Además, ha formado parte del Consejo de Administración de diferentes empresas y forma parte del Consejo Asesor de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, del Consejo Asesor de Telefónica I+D y del Consejo Social Farmaindustria. Asimismo, Juan Mulet es académico de la Academia Europea de Ciencias y Artes y miembro del Alto Consejo Consultivo del Instituto de Ingenieros de España. Como ven, una amplia experiencia en el sector de la innovación y la tecnología, que seguramente serán algunos de los aspectos que resalten en la presentación que ahora nos va a exponer Juan. Por lo cual, tuya la palabra. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues vamos a ver, la presentación que me toca es una de las que me pide de vez en cuando Paco Michavila. Yo siempre, cuando me pide algo, estoy dispuesto a aceptar porque estoy seguro que me hará pensar. Realmente, como ven, el título de la presentación es algo así como el papel de la empresa y el sector privado, y si van más arriba se encuentran con políticas y mucho más arriba con la movilidad entre Estados Unidos y Europa. La verdad me quedé un tanto perplejo cuando empecé a pensar en qué podía contar aquí. Hice un pequeño análisis, llegué a una conclusión y después de este análisis, la conclusión, me di cuenta que tenía quizá una tercera parte de la conferencia preparada, porque evidentemente la empresa española tiene una estructura muy diferente de la europea, entonces no tenía mucho sentido pensar de lo que podía hacer la empresa. O si podíamos hacerlo, pero aportaría poco a nosotros si nos referíamos solamente a la empresa europea. Entonces dije, nada, vamos a ver, como tenía ya visto cómo estaba la situación en España, vamos a hablar de España y vamos a ver qué papel puede tener en este tema de movilidad la situación empresarial española. Ya tenía una tercera parte, porque la segunda parte me parecía que era obligado analizar cómo estaba la situación del capital humano, de lo que estamos hablando, y finalmente qué es lo que está pasando con la investigación empresarial en España. O sea, que serán los tres bloques que voy a contar ahora. Y me pareció mucho más que atenderme quizá al texto, porque después podemos hablar, si quieren, de los datos de Europa, que, en fin, que se parecen un poco a lo que después podríamos utilizar aquí, porque la estructura es muy distinta, como vamos a ver ahora inmediatamente. ¿Cuáles son entonces las características de la empresa española? Yo creo que una de las cosas, cuando estamos hablando de lo que estamos hablando durante todo el día, es esta de aquí. Esto es el peso porcentual de las industrias manufactureras de alta y media alta tecnología en el valor añadido bruto industrial español. ¿Qué nos encontramos? Pues evidentemente que los productos de alta tecnología manufactureros es del orden del 5% y los de media alta tecnología es del orden del 25%. Son cifras muy por debajo de las que son habituales en la Europa del Norte. La Europa del Sur es otra cosa, un punto diferente, y esto nos va a condicionar todo lo que vamos a decir a continuación. Nuestras empresas, pues evidentemente, tienen menos necesidad de investigadores, menos necesidad de investigación. Esto es un hecho en el que tenemos que tener en cuenta siempre. ¿Es buena la situación? Probablemente no, pero es la que tenemos. Si había más diferencias, por ejemplo, aquí tienen el porcentaje de exportaciones de alta tecnología respecto a la media europea. El 100% en su izquierda sería la posición de la U de los 27, entonces ya ven lo que representa el porcentaje de exportación de alta tecnología en España, y después la posición relativa. Representamos escasamente el 30% de la situación europea, es decir, más de lo mismo, encontramos la situación que estos sectores están. Si hablamos de lo mismo en cuanto al empleo, pues encontramos más o menos la situación, y eso se refiere a los productos manufactureros de alta tecnología, donde nos encontramos, en ese caso, en el orden del 60% en cuanto de empleo, lo cual probablemente dice que somos menos productivos que el resto de Europa, más a más. Sí, y esto quizás es importante, los servicios de alta tecnología estamos mejor. Es decir, en cuanto a servicios, estos servicios de alta tecnología, me refiero siempre, nos encontramos bastante más cerca de la media europea, pero en fin, también por debajo. Lo que pasa es que en ese caso probablemente estamos mejor.
De acuerdo, si analizamos más la situación de empresarial española, pues aquí tienen lo que llamamos nosotros la intensidad de I+D, es decir, el porcentaje de gasto en I+D sobre el valor añadido bruto de los diferentes sectores españoles. Aquí tienen, en primer lugar, lo que se ve en esta gráfica es que es tremendamente heterogénea. Aquí hay valores relativamente importantes cuando lo vemos solitos aquí, y otros que son francamente bajos, lo cual viene a decir más de lo mismo. Tenemos una estructura que se diferencia más de lo que puede haber, porque esto sería la referencia que tendrían que tomar. Esto es la intensidad en I+D. En ese caso un poco diferente en términos de facturación, pero bueno, la cosa no es tan diferente para lo que nos interesa, de los diferentes sectores de las 1000 grandes empresas. Como han visto, nos asustábamos porque había unos puntos que estaban en el 7% en el gráfico anterior. Aquí vemos que llegan a 13,3, donde más, y cuando estamos en los valores pequeños, en los sectores, digamos, menos intensivos en tecnología, pues la diferencia sigue siendo igual de grandes. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que esto quiere decir? Pues que evidentemente la industria española, con la estructura que tiene, pues es una industria, como todos ustedes sabían ya, pero aquí lo vienen con datos, poco demandante de esfuerzo en I+D, pero es lo que tenemos y no hay más vueltas que darle. Esto es un ejercicio que tiene mucho que ver con lo que estaba contando Elisa hace un momento, y es un ejercicio que no le voy a marear porque además supongo que no se ve demasiado, pero el resultado es el que viene aquí abajo. Esto es un modelo, debo confesar que no lo hemos hecho desde hace tres años y medio, lo estamos haciendo ahora de nuevo. El ejercicio es el siguiente. Esto vino por lo del famoso 3% que ya ha salido. Nos preguntábamos qué pasaría en España si fuéramos tan aplicados como estos países que de por ahí fuera que quieren llegar al 3%. Entonces, el estudio que hicimos fue buscar una economía media, que es precisamente lo del G6, que todos ustedes saben lo que son, los países más desarrollados, y entonces dijimos, vamos a ver, supongamos que con nuestra estructura productiva somos igual de aplicados que los del G6. Eso quería decir que si multiplicábamos la facturación por la intensidad que tenían ellos, nos daría una determinada cifra, y hicimos el procedimiento inverso. Entonces, lo que sale después de hacer todo esto, y lo tendrán enseguida, es que empezando por abajo, el gasto en España con un esfuerzo del G6 debería suponer un 1,1% del valor añadido bruto. Es decir, si aquí fuéramos tan listos y tan aplicaditos como son los países del G6, nosotros seríamos capaces de dedicar a I+D del orden del 1,1%. Pero resulta que los proyectos del G6 gastan el 1,5%. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Quiere decir básicamente que sí, que hay mucho que hacer porque tenemos medio punto de vacancia, pero tenemos otro medio punto de estructura. Y esto es lo que hemos resumido a lo anterior. Por lo tanto, bueno, esto es lo que hay aquí. Esto quiere decir que si pensamos ser como las economías avanzadas, tenemos que tener un profundo cambio de los sectores industriales que tenemos. ¿Es esto bueno o malo? Esto es una cosa que dejo quizá a otros más expertos, porque a lo mejor si presionamos por este camino lo que nos hacemos es alejarnos de la realidad. A lo mejor los sectores de servicios tienen que seguir siendo más importantes aquí. Por ejemplo, les voy a decir que en este modelo se ve que los sectores de servicios españoles utilizan más tecnología que los sectores de servicios normales de muchos países europeos. Nuestro sector turístico, nuestro sector bancario, pues es mucho más intensivo en el uso de la tecnología. Por lo tanto, empezar a manejar extrapolaciones de si el 3% o 2%, hay que tomárselo con calma y saber exactamente lo que significa. Pero de todas maneras, estas son las realidades que tenemos. Otra cosa que también es interesante y que probablemente no se saca mucho, pero va más o menos en la misma línea, es la siguiente. Esto es una gráfica donde tenemos el gasto en I+D en tanto por ciento del Producto Interior Bruto y las patentes triádicas por millón de habitantes. Las patentes triádicas, algunos de ustedes no sabrán lo que es eso, pero lo van a entender enseguida, son las patentes que están simultáneamente protegidas en los tres grandes bloques, Estados Unidos, Japón y Europa. Eso quiere decir que una patente triádica vale la pena. Una patente siempre la duda es decir, bueno, vale la pena, es una especie de cuento, es una manía, es no sé qué. Las triádicas, que cuestan un dineral, pues patentes que valen la pena. ¿Dónde está España en la cuestión de las patentes triádicas? Pues exactamente donde nos toca, ya lo ven, está sorprendentemente sobre la recta de regresión. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que probablemente si queremos más patentes triádicas tenemos que hacer más gasto en I+D. Y hay otra gráfica que no he traído aquí, porque quizá no era el sitio, pero si se molestan en poner, por ejemplo, las publicaciones de alto nivel de impacto y las patentes triádicas, estamos exactamente en el mismo sitio.
decir que si lo que queremos son más patentes triádicas, más capacidad de producción, pues lo que tenemos que tener es más gasto en I+D y quizá más producción científica de calidad. Yo creo que son dos conclusiones que están claras y son enseñantes en todo eso. Bueno, pues esto es, hecho este ejercicio, ustedes comprenderán que yo ya no me preocupé más de si tenía que hablar de Europa, tenía que hablar de España. Y dije, vamos a hablar de España, que es donde nos encontramos, y con eso, en este análisis, tuve la tercera parte de la presentación hecha. Vamos ahora a hablar, porque bueno, ¿y qué pasa con el capital humano que tenemos aquí en España? Pues me encontré con lo siguiente. En fin, esto es el gasto público en educación en porcentaje del PIB. Ven dónde está España. Pues no estamos mal, podríamos estar mucho mejor. Esta mañana he oído que, que en cuanto a gasto universitario, pues estamos peor. Pero, en fin, esto es el gasto total, donde viene. Por lo tanto, bueno, estamos en una situación que no hacemos un papel muy malo. Estamos más bajitos y toda esa historia, pero lo que tenemos podemos encontrar que nos encontramos. Lo que sí es curioso cuando miramos el capital humano es que tenemos una estructura de nuestro capital, para lo que a nosotros nos preocupa, algo preocupante. Y es la que viene aquí, se los cuento en un momento. Ven España, que es la segunda cerca del eje de las IES, nos encontramos que tenemos más verde que nadie, lo cual quiere decir que tenemos más personas con nivel máximo de educación primaria. Curiosamente, por la parte de arriba somos de los más elegantes, puesto que tenemos más que nadie titulación superior. Y entonces nos encontramos con algo preocupante por lo que estamos hablando esta tarde, y es que tenemos bastante menos gente que nadie, porque al final tiene que sumar 100, en los niveles de formación máxima media. ¿Esto qué quiere decir? Pues probablemente que muchos de los universitarios que tenemos están haciendo trabajos de personal medio. Esto quiere decir que precisamente cuando estamos hablando de innovación, sobre todo innovación incremental, donde esto no se nota más, donde falta habilidades y capacidades para poder trabajar en innovación incremental, son normalmente las personas de formación media. Es decir, aquí tenemos un problema en cuanto a educación clarísimo, tenemos que aumentar pues este nivel medio formado. Para ese nivel medio, estoy hablando de formación profesional, en este momento se va arreglando, pero estamos mal en todos estos sentidos. Bien, entonces esto quiere decir que probablemente tenemos mucho universitario, probablemente lo tenemos mal ocupado y probablemente incluso perturbando en cuanto a las innovaciones incrementales, que es donde lo que necesitamos es más habilidad que quizá que conocimiento. Esta es otra historia. Bien, sin embargo, cuando vemos los profesionales y técnicos con educación superior ocupados en ciencia y tecnología, en el porcentaje de la población activa, en la zona más activa de 25 a 64 años, pues tampoco nos encontramos mal y nos encontramos con un dato muy bueno, y es que vamos mejorando. Del 95 al 2006 esto va funcionando, y además de una manera significativa cuando lo ven respecto a los países. O sea que, bueno, esto va en este sentido, quizá los tenemos más colocados, como ya hemos visto antes, pero esto funciona en buena parte. Otra cosa también que va a peor, también parece que esta mañana lo he oído por aquí y ahora está en los periódicos casi todos los días, el porcentaje de graduaciones en ciencias e ingeniería sobre el total de graduaciones en España no está mal, va subiendo, pero es un problema que tienen todos los países, en Estados Unidos, sobre todo los americanos esta mañana, que está mucho peor que nosotros, nos puede tranquilizar, pero poco. Pero vamos, la situación nuestra no está del todo mal, estamos en la línea de lo que está ocurriendo y los valores son buenos. Bien, entonces, después de todo esto, yo creo que en cuanto a así como en la estructura empresarial la que teníamos, no de la preocupación en cuanto al capital humano que tenemos. Creo que la cosa no preocupa, tenemos esta pequeña diferencia. Bueno, ¿qué pasa entonces con la investigación empresarial en España? La situación se puede resumir en dos palabras, diciendo estamos bastante mal, pero vamos bien. Y vamos bien porque lo ven aquí, ya ha salido antes, Elisa ha puesto en unas gráficas, aquí tenemos la evolución del número de investigadores, está creciendo enormemente en los investigadores empresariales. Este año último ha habido una incorporación por primera vez de 5.000 investigadores a las empresas, frente a 1.000 solamente del sistema público. Funcionando. Después veremos qué es eso de investigadores empresariales, pero vamos a ver las cifras que podemos manejar y que podemos comparar. Por lo tanto, esto va subiendo. Esta subida se corresponde, como todos ustedes saben bien, con el gasto en I+D empresarial. Lisa lo ha comentado antes, este año ha subido un 20%, pero llevamos subiendo, porque Lisa presentaba una gráfica que era un poco preocupante, para mí, no para ella, y era que estaba utilizando, cuando se utilizan indicadores con numerador y denominador, pues una manera es variar el numerador del denominador según convenga, y como el gasto público ha aumentado enormemente, el gasto empresarial no tanto, durante una serie de años, entonces la gráfica hacía así. Pero lo cierto es que en España llevamos del año 94 subiendo por encima del 10% anual el gasto empresarial en investigación y desarrollo. Cualquier macromagnitud, subiendo durante más de 10 años al 10%, es una subida francamente importante.
Una subida que solamente se puede explicar por una cosa, contrariamente a lo que decíamos al principio, y es que hay verdaderas razones de mercado que hacen que la I+D empresarial tiene que subir. Y está subiendo. Y sube al 10%. Este año último ha sido al 20%. Es excepcional. Quizá probablemente empujado por los programas que hay ahí. Yo creo que los seguiremos viendo. Pero la subida ha sido importante. Y se corresponde con la evolución del número de investigadores que va teniendo la empresa española, que sube de esta manera. Bien, ahora resulta que cuando miramos a los investigadores totales que tenemos en España, decíamos que estamos mal, y aquí se ve claramente, sobre todo en la parte roja, que son la parte de las empresas. Esto es el número de investigadores por 1000 personas empleadas en la administración y en la empresa, o sea, público y privado, en el año 2005. Como ven, en cuanto a valor absoluto no estamos mal, pero en rojos estamos francamente mal, cuando nos comparamos con Europa. He dicho antes que subíamos muy bien, que habíamos incorporado 5, pero aquí que nos encontramos que tenemos lo rojo, pues por decir casi la mitad de lo que tienen los demás países. Mientras que en total no estamos del todo mal. Bueno, entonces aquí uno se puede entretener en hacer experimentos y ver qué ocurre, pero quizá antes uno se puede preguntar, bueno, ¿y los investigadores esos que son tan poquitos en el mundo empresarial y que están bien, como han visto en el sistema público, cómo van de medios? Pues nos encontramos algo que quizá tranquiliza con lo que les decía al principio, que estamos yendo bien. El investigador empresarial español cuenta con recursos muy parecidos a sus colegas europeos. No le pasa lo mismo al investigador público. El investigador público no tiene dinero, lo que quiere decir que no tiene ayudantes, no tiene instrumentación, no tiene no sé qué. La empresa, en esta subida que lleva espectacular desde hace más de 10 años, se está preocupando de que sea consistente y está poniendo los medios necesarios. Aquí con paridad de compra, que esto está simplemente, como ven aquí, en estos términos, 217 frente al máximo de Italia, que podríamos discutir qué significa esto, o de Alemania con 248. Por tanto, es relativamente razonable, por decir que la investigación empresarial va subiendo y va subiendo de una manera consistente durante todos estos años. Bueno, un ejercicio que se puede hacer es ver cómo esta situación que tenemos se puede ir arreglando. Esto es un modelo tanto de estos, de ver cómo llegamos a la situación que parecía interesante, esa que veíamos antes de la media europea, en el año 2015. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Pues evidentemente los investigadores empresariales tienen que subir de una manera curiosa y los investigadores públicos pues tienen que mantenerse o no subir en número. Claro, esto es una manera de contar las cosas. Quizá la cosa real sería, y lo ideal sería, que una buena parte de los investigadores del sistema público pasaran a las empresas, fueran sustituidos por otros nuevos y que entonces los de la empresa crecieran también. Por lo tanto, no es verdad que haya que dejar, sería horroroso dejar el sistema público parado, sino que hay que poner medios y forzar, que después hablaremos de esto, forzar que los investigadores públicos pasen al sector privado y vayan sustituidos por otros para mantener la cantidad. Pero esto es lo que sale haciendo un ejercicio para en el 2015 estar más o menos como correspondería. Y esto está convertido precisamente en incrementos anuales, en la gráfica anterior. Y curiosamente van a ver, por eso decía que vamos bien, porque este año, en el 2006, que son los últimos datos, para ir, según esta gráfica, teníamos que haber incorporado 4.790 investigadores empresariales y hemos incorporado con más de 5.000. No sé si esto continúa adelante, pero vamos a pensar que sí, y entonces esta gráfica se cumpliría. Pues va lo mismo, estamos mal, pero vamos en un camino que las cosas van más o menos bien. Claro, cuando llegamos a este punto, la pregunta es, y yo creo que es lo importante para España, para la situación española, del tema de hoy. Es decir, ¿cómo conseguimos que estos investigadores públicos que estén en España, o quizá investigadores públicos o privados que estén en el extranjero, vengan aquí a trabajar a España y aumenten el número de investigadores privados en estos números que tenemos antes? Porque claro, estos 5.000, cuando lo estamos analizando un poco de cerca, y es lo que decía antes, que hablaríamos del concepto de investigador empresarial, es personal titulado, esto sí que lo es, incorporado a las empresas para actividades de I+D empresarial. Lo cual no quiere decir que sean estos investigadores que están en el sistema público. Evidentemente son pocos doctores, ahora hablaremos de esto, son personal con relativa poca experiencia, pero que trabaja en una investigación empresarial, que también es lo que da de sí la investigación empresarial. La investigación empresarial no es investigación académica, y la manera como un investigador académico puede ser la investigación empresarial, pues es algo que podemos discutir esta tarde después. Bueno, ¿cuáles son las características de la investigación empresarial? En primer lugar, hay gente que le llama así, a mí me gusta, la investigación empresarial es una investigación de síntesis.
que está orientada básicamente al desarrollo de productos y procesos, es claramente multidisciplinar y está orientada a resultados a corto plazo. Y se llama de síntesis porque no es una investigación que intente buscar grandes razones ni grandes cosas, sino sintetizar, encontrar el conocimiento donde sea y aplicarlo a los problemas que vienen aquí. Además, es una investigación que está muy apoyada en métodos de gestión, lo cual quiere decir que necesariamente tiene necesidad de recursos y que tiene además, una cosa probablemente al principio algo terrible, que tiene una disciplina empresarial. Ahí no se trata de hablar de eficacia, es decir, no se trata de hablar de grandes resultados, sino de eficiencia. Se trata de llegar a un resultado en un plazo sensato, en unos costes sensatos, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es de qué manera el investigador que está acostumbrado a trabajar en el mundo académico le puede ser atractivo o no, o le puede interesar, o se puede encontrar a gusto en el trabajo de la investigación empresarial. Y estos son unos problemas que hay que... Probablemente, yo creo que es un problema claramente de política, porque quizá de alguna manera habría que incentivarlo, no sé cómo, si lo que queremos es lo que hemos visto en la gráfica anterior, porque en principio, y esto también se podrá discutir después, en principio será más eficiente un investigador formado en el mundo académico con una buena preparación para trabajar con la empresa, más eficiente quizá que uno recién titulado que se le pone a hacer trabajos de I+D empresarial, que son diferentes de los otros. Bueno, también vuelvo a lo mismo, decir que estamos mal, pero vamos bien. En Cotec nos ha preocupado desde siempre la acción que ahora se llama Torres Quevedo. Torres Quevedo es una especie de transformación, en ciertos sentidos, de una acción que se llamó Incorporación de Doctores a la Empresa, que se llama Accionide. La Accionide se hacía exactamente para lo que he comentado antes, para forzar el paso de investigadores formados en el mundo académico para que pasasen al mundo empresarial. La Accionide ocupó, si mal no recuerdo, que fue entre los años 97 y 2001, me parece que se manejaron del orden de números redondos, unos 500, algo más de 500 doctores, unas 300 y tantas empresas que participaron. En Cotec nos preocupó esto y tenemos un trabajo que si alguien está interesado lo puedo bajar de la red o se lo puedo dar, que hemos perseguido a estos 500 doctores, hemos sabido qué hacen y hemos sabido lo que pensaban las empresas de este experimento. Y creo que viene muy a cuento aquí por lo que estábamos hablando, porque, como pueden ver en esta gráfica, es la situación de los doctores 3 años después de finalizar el programa. Como ven, el 56% trabajaba en la empresa 3 años después, había incorporado, un 12% seguía en el sector, por lo tanto estaba, y un 19% dejaron la empresa cuando acabó la ayuda, pero comprobamos que la mayoría de ellas continuaban en el sistema productivo, no habían vuelto a la enseñanza, se encontraban muy a gusto aquí. La encuesta también, aunque no he traído datos aquí, demostraba claramente que su situación económica era claramente mejor que la que tenían sus colegas que se habían quedado en el mundo universitario y que ellos se encontraban muy satisfechos con esto. Por lo tanto, quiere decir que del lado de los doctores pues no les pasó nada, porque cuando decidieron pasar al mundo empresarial se encontraban a gusto, habían hecho la carrera y estaban totalmente felices. Me parece que es algo, no sé si un 6%, quizá menos, eran los que en algún momento habían tenido problemas. Por lo tanto, en ese sentido, este experimento es posible. Tenemos datos totalmente, vamos, yo creo que muy fiables. Esto, perseguimos a los 500, es decir, hablamos con todos ellos y supimos lo que dijeron y nos confirmó. Y después, cuando hicimos la encuesta también a las empresas, nos encontramos que a las empresas también les encantó. Y las empresas pues fueron 300 y tantas, por lo tanto una muestra relativamente significativa de todos los sectores. Había casos incluso espectaculares de algo que en aquellos momentos, confieso que cuando empezamos a analizar eso no lo entendíamos, ahora lo entendemos muy bien, pero había algunos doctores que perseguimos expresamente, que eran doctores de letras y que estaban trabajando en empresas y que estaban haciendo buena carrera. En fin, uno de ellos se dedicaba a planificación de turismo histórico, el otro se dedicaba a patrimonio. Entonces, gente que había encontrado con su capacidad que tenía una adaptación perfecta al mundo empresarial. La Accionide inicialmente no obligaba a las empresas a que les dedicaran a actividades de I+D. La mayoría lo hicieron, pero les dedicaban simplemente a actividades de innovación. Es decir, la ayuda se daba para una actividad de innovación que había que demostrar que era poner conocimiento a trabajar, no a crear conocimiento, si lo creaban mejor, ¿no? Bueno, pues aquí ven cómo salió la situación de las empresas. Pues como ven, solamente estuvieron bastante satisfechas un 1,3, no sé si coinciden con el 6% de los doctores, esto no lo tenemos claro. Me parece que algo había de esto.
y los muy insatisfechos también un 1,3%, en cantidades ridículas, por lo tanto, que pueda deberse a millones de circunstancias. Entonces, conclusión de todo lo que he contado. En primer lugar, que el sistema productivo español es el que tenemos, es un sistema productivo que debe evolucionar. Yo creo que evoluciona, por una parte, con más peso de los servicios, que los servicios necesitan cada día más tecnología y los sectores de servicios españoles lo están entendiendo, tanto los que son más emblemáticos nuestros, que son el sector bancario y el sector de turismo, están claramente convencidos, con acciones de incorporación de tecnología por todos lados. Aquí hay un punto que a lo mejor se podría desarrollar más, que yo creo que vamos a notar en España, quizá más que en otros países, la necesidad de una investigación aplicada procedente de las ciencias humanas y socioeconómicas. Yo creo que es una asignatura que el mundo en general va a tener y nosotros en España, por nuestra estructura económica, lo vamos a sufrir más. Y yo creo que esto es un gran problema que tiene el mundo académico, es decir, convencer a los que hacen psicología, sociología, y quizás no sean los más difíciles, a los que hacen historia, que pueden hacer investigación aplicada, y cuando hablo de investigación aplicada es la creación de tecnología, es decir, creación de técnicas, de maneras de hacer cosas útiles que están basadas en el conocimiento científico del tipo que sea. La tecnología no solamente viene de la física o de la biología, debe venir, y cada vez para sectores como los nuestros será más importante, que vengan de la psicología para conocer bien la psicología del turista, que vengan de la historia para poder tener contenidos, que cada día serán más importantes. Es decir, hay todo un mundo ahí que en España en ese caso no vamos demasiado atrasados porque todavía el mundo no está demasiado avanzado, pero es una oportunidad que probablemente no deberíamos perder. Y después, lo siguiente es que yo creo, desde el punto de vista de formación, por lo menos al nivel de las macrocifras que manejamos aquí, no parece que haya excesivas preocupaciones hoy por hoy. Y la investigación, como les decía, en España empresarial, pues es algo que funciona, que además va a favor de lo que pide el mercado, y es la única explicación que tenemos aquí. Es decir, y se ha visto, este 20% del último año seguramente es consecuencia de las políticas que se han aplicado últimamente, pero el 10% de antes probablemente no era por estas políticas, sería por otras, pero sabemos que entonces no había tantas. Probablemente será simplemente la presión del mercado que obligaba a todo el mundo empresarial a moverse. Hoy en día la competitividad no perdona y cada día es más fácil de encontrar más empresas que esto lo van entendiendo y lo ponen en marcha. Y finalmente, otro punto importante es que el trasvase del mundo académico al mundo empresarial, por lo menos en la Accionide, se vio que era posible, era positiva y que además funcionaba bien. El problema de la Accionide es que se desvirtuó y entonces ya no se sabe muy bien lo que en el momento en que se quedó, porque se abrió a tecnólogos, tuvo unos años de limitación a las regiones de objetivo 1, con lo cual pues esto que empezó de esta manera con estos libros concretos, pues probablemente ha seguido funcionando igual, pero no lo hemos analizado. Y esto era todo lo que tenía. Nos quedamos. Bien, sí, sí. Muchas gracias, Juan, por tu completa presentación. Y tal como estaba establecido, pues pasamos al coloquio. Así que si hay alguna pregunta, pues adelante. Y mientras se preparan estas preguntas, sí que le quería yo hacer una a Juan, porque Elisa nos ha dado una perspectiva, una proyección muy clara de España en el año 2015 y nos dice que ya ve que en el año 2015 España en materia de ciencia y tecnología vamos a estar pues por encima de la media europea, que es de alguna forma lo que nos puede corresponder con nuestra renta per cápita al menos. Entonces yo le preguntaría a Juan, desde su atalaya, ¿cuál es su visión? ¿Cómo estará España en el año 2015 en ciencia y tecnología? Bueno, vamos a ver, esto de profeta me gusta más hacer historia, pero de profecías. Pero vamos, yo creo que la línea en la que estamos en este momento, yo creo que está claro que esto va en el buen sentido. Es decir, que en el 2015 estemos, que no sé, con el mismo número de empresas de biotecnología que pueda tener Inglaterra, pues probablemente no. En el 2015 yo creo que sí me gustaría tener unos servicios que sí aprovecharan el conocimiento científico para hacer dinero.
Y esto, por el camino que vamos, es muy posible que sí. Es decir, lo ideal sería que en 2015 aquí tuviéramos los sectores en los que somos fuertes, pues realmente competitivos. La banca probablemente lo seguirá siendo, además está haciendo esfuerzos en este sentido. El sector turismo lo estamos viendo cada vez moviéndose, con mucho despiste, como es lógico, porque no hay que olvidar que y yo digo despiste, pero para todos, es decir, los que tenemos el primer despiste somos los que estamos acostumbrados a entender de estas cosas, porque resulta que de lo que se hace en los sectores de servicio no entendemos. El sector de servicios es un sector que no utiliza casi nunca conocimiento creado fuera de él. El conocimiento, la innovación en servicios se va haciendo a medida que se va haciendo. Si el puesto de trabajo donde se va creando el conocimiento se pone en marcha. Parece intuitivo que pueden ser capaces de importar, como ha hecho la banca en muchas ocasiones, conocimiento de otros sectores, pero este mecanismo no lo tenemos demasiado claro. Entonces, yo creo que no hay ninguna duda tampoco de que la parte, digamos, estrictamente de ciencia y tecnología, es decir, la parte académica, podríamos decir, es posible que se llegue a unas situaciones muy parecidas o en algunos casos incluso mejores que las europeas. En la parte empresarial creo que dependerá de cómo sea capaz la estructura de nuestro tejido productivo, de nuestro valor añadido bruto, haya evolucionado, y esto es lo que mandará en esto. Tú insistes mucho en la banca, en estos sectores, pero también yo creo que tenemos sectores como las telecomunicaciones, como la energía, donde España yo cuando hablo de servicios, yo hablo de banca porque es lo que donde tenemos datos más claros. Y aparte que el sector de telecomunicación es un sector en ese sentido bastante curioso, pero vamos, si alguien no lo sabe todavía, Telefónica es la empresa de las que son tradicionales integradas que más en este momento innovación está haciendo en cuanto a ratios, en cuanto a valores relativos. Es la operadora que tiene más proyectos europeos del programa Marco. O sea que en ese sentido es totalmente verdad. Es decir, lo que pasa que a lo mejor aquí habría que... el problema de los servicios de telecomunicaciones, que son muy variados. Telefónica es una compañía de las pocas en el mundo que está triunfando tanto en móvil como en fijo. Uno tiene por un lado tiene Vodafone, que está en el fijo, pero tiene que buscar quién es en el móvil, quién es la que está en fijo igual. O sea, que la comparación no tengo datos. Lo que sí, estos datos que acabo de comentar sí lo sé porque los manejo todos los días. Y esto es verdad, ¿no? Probablemente también no tengo ningún inconveniente en incluir la telecomunicación, las operaciones de telecomunicación, o sea, las operadoras en el mismo paquete que la banca o el turismo. Seguramente es verdad. Y vamos a añadir, porque lo conozco en el sector energía, la verdad que España también yo creo que es un líder europeo en tanto las empresas de electricidad como las de petróleo, de gas, y el modelo que tiene España en el modelo energético, un modelo totalmente abierto, yo creo que es muy, muy positivo para el país y que nos está produciendo efectos muy favorables. Aquí no hay restricciones logísticas y esto implica que el precio internacional, sobre todo en petróleo y en gas, se puede poner en cualquier punto del país sin ninguna restricción. Siempre las logísticas son las culpables de las restricciones, y en este caso tanto la red de gas como la red de productos petrolíferos es una red totalmente abierta que trabaja de una forma totalmente transparente, es universal, y en ese sentido yo creo que está dando lugar a que estos sectores sean punteros, y ahí está el precio que están teniendo estas empresas en el mercado, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta? Por favor. Hola. Bueno, cuando pensamos en investigadores parece que de inmediato nos viene la imagen de una persona mirando por un microscopio, aunque como bien se ha comentado, las ciencias sociales también tienen algo que decir. De hecho, yo me preguntaba si desde una perspectiva del gobierno se ven las ciencias sociales como un campo en el que se puede avanzar. Me he fijado en las cifras que se han enseñado en el Consolider, y a pesar de que las ciencias sociales en España son, sobre todo en el sector universitario, más importantes que o por lo menos van a la par con respecto a las ciencias duras, solo tienen 2 proyectos sobre todos los proyectos que se han concedido. Me pregunto si es un fallo por parte de la gente de las ciencias sociales o una falta de reconocimiento por parte de la sociedad o de los gobiernos. Y luego, en segundo lugar, me preguntaba, porque el año pasado se propuso por parte de algunos miembros de la Cámara la elaboración de un estatuto del becario.
sobre todo iba a afectar a gente que se encuentra ahora en puestos de investigación, pero que no tienen ese reconocimiento. De hecho, es gente que está sustituyendo plazas de investigador, pero no tienen ningún tipo de reconocimiento. Y bueno, ese proyecto fue retirado y me pregunto si desde el Gobierno hay alguna iniciativa para intentar recuperarlo o para intentar regular esa situación de muchos becarios que están en una situación precaria y que cada año ven que pueden o no renovarse en función de lo que quiera quien dirige la institución. Y en último lugar, sobre todo con respecto a los gráficos y las proyecciones que han hecho con respecto a 2015, me preguntaba qué debería ser prioritario para España, porque se ha recalcado mucho la idea de que deberíamos tener más investigadores, pero también tenemos una cantidad de recursos limitada. ¿Qué es preferible, tener 2 investigadores a 1.500 euros al mes o 3 investigadores a 1.000 euros al mes? Es decir, ¿qué proyecto es preferible para España? ¿Uno en que haya una mayor cantidad de investigadores o uno en que las condiciones de los investigadores sean mejores? Bueno, pues muchas gracias. Con respecto a discriminación por áreas, no hay ninguna discriminación. Lo que se intenta es fomentar la investigación excelente en todas las áreas. Entonces, simplemente, a lo mejor refleja un desequilibrio entre lo que se ha demandado, lo que se ha pedido y se ha ofertado y lo que se ha dado finalmente. Había más solicitudes en lo que se suele llamar tradicionalmente ciencia dura, pero en las ciencias sociales hay un proyecto en economía fantástico que ha conseguido los mejores resultados y había otros, pero a lo mejor es que había simplemente menos. Entonces el resultado final a lo mejor refleja la radiografía inicial. Sobre los becarios se han hecho algunas cosas, como hablábamos, se intentó estabilizar la situación de los becarios, dar contratos en los cuales, no sé si era 3+1, no sé cómo se llamó finalmente, pero dar un proyecto o un contrato de investigación después de 2 años, o sea, los contratos de los 4 años para hacer la tesis doctoral, los 2 primeros años no es un contrato laboral, pero el tercero y el cuarto ya sí lo es. Y bueno, no me refería a esos becarios, sino a todos esos que están en instituciones y que sirven para rellenar, como también ocurre en las empresas que o sea, en el Ministerio de Educación, sí. Son el 70% de la plantilla a ese tipo de... Ya, eso será uno de los objetivos del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, se ha hecho ya algo, pero uno de los objetivos de esta legislatura es intentar diseñar la carrera investigadora. Entonces va por ahí también, cuál es el papel de los becarios, el papel del personal técnico de apoyo, consolidar la carrera de cada uno de ellos, carrera técnica, carrera directiva. O sea que sí, que es uno de los objetivos para diseñar más y mejor la carrera investigadora. Y la tercera pregunta no me acuerdo cuál es. ¿Qué más? ¿Calidad o cantidad? Pues yo entiendo que lo que se quiere es primar la calidad más que la cantidad. Yo creo que ya nos tenemos que exigir eso. Ya hemos pasado esa primera barrera, que es tener una masa crítica, conseguir tener un determinado número de tecnólogos, doctores, mucha gente con muy buen capital humano. Ya hemos pasado esa barrera, ya tenemos más masa crítica que otros países de la Unión Europea, nos aproximamos a la media de la Unión Europea en indicadores muy buenos de capital humano, y ahora lo que se quiere es que cada vez sean mejor esos investigadores, la gente que se dedica a estas actividades, que sea cada vez mejor. O sea que yo creo que ya hemos pasado el primer objetivo y vamos hacia el segundo. Buenas tardes, soy Federico Gutiérrez Solana, rector de la Universidad de Cantabria. Me iba a hacer al principio una pregunta que era que, bueno, en atención a los datos que daba Elisa, me parecía que la pregunta que había que hacer era si estaba condicionada la eficacia de la inversión pública por el estancamiento de la inversión privada, es decir, dada la forma de presentación que se estaba haciendo. Luego la presentación de Juan, pues parece que no es así, es decir, que no hay tal estancamiento. Entonces, a veces me da la sensación de que estamos utilizando no la misma unidad de medida, y esto creo que es fundamental para hacer un buen diagnóstico y para hacer una buena planificación. Es decir, porque o yo estoy equivocado, así la primera impresión es que no son concordantes las dos presentaciones. Entonces,
quizá es porque estamos, ya digo, con distintas unidades de medida. Entonces, una de las primeras que se me ocurre es, cuando habla la industria de investigadores, ¿qué nivel? Es decir, ¿cuál es el perfil de los investigadores? ¿Son todos doctores? ¿No? Es decir, luego probablemente hay una situación en que las estadísticas no son coincidentes. Después, es decir, yo creo que del propio informe COTED lo que se deriva claramente es que la innovación la estamos haciendo mal comparativamente con la capacidad científica, es decir, relativamente al menos, a pesar de este último dato sobre ya los ámbitos de mucha excelencia que ha dado Juan. Entonces, yo creo que todo esto es muy importante de cara a hacer un buen diagnóstico de cómo buscar el futuro. Entonces, en atención a la necesidad que vamos a tener de investigadores y tecnólogos en el ámbito industrial, en el ámbito privado, ¿qué iniciativas se ocurren tanto al ámbito público como al privado? Y en este caso nos incluimos las universidades, que estamos dispuestas a hablar cuanto antes de este tema, en formar investigadores que sean realmente atractivos para la industria, porque esta creo que para mí es la clave fundamental de resolver el problema en el que estamos hoy hablando, ¿no? Es decir, todo el problema que estamos hablando al final está en torno a la apreciación del investigador como tal, y para eso es fundamental que la empresa privada, que para la empresa privada resulte atractivo, porque si no, no habrá vocación investigadora y por lo tanto nunca saldremos de la situación en que estamos, en donde yo no estoy de acuerdo en que tengamos la masa crítica suficiente. Yo creo que todavía nos falta cantidad y, por supuesto, no calidad, sino reconocimiento. Yo creo que tampoco estoy de acuerdo en que no tengamos calidad, porque las estadísticas nos dicen y los resultados que el incremento de inversión que se ha dado a la investigación es mayor la velocidad de crecimiento en producción que la de inversión. Por lo tanto, yo creo que el investigador español es altamente competitivo. El problema es que nos queda el reconocer de verdad todo esto y fundamentalmente por la sociedad. ¿Qué se nos ocurre desde el ámbito público y desde el ámbito privado para fomentar esta necesidad social? Yo creo que una aclaración que aquí no se ha dicho nunca, yo creo que nos falte calidad. Lo que sucede es que en cuanto a una decisión de si calidad o cantidad, pues evidentemente preferimos la calidad, pero no es porque no tengamos calidad. Yo creo que eso era simplemente una cosa muy puntual a una sugerencia que se nos hacía, ¿no? Yo creo que eso está claro. El país está yendo muy bien en producción científica, se está viendo cómo va creciendo en publicaciones. Yo creo que eso da, y también publicaciones de calidad, lo cual yo creo que en todo lo que es investigación básica el país está ganando muchísimo, ¿no? Pero bueno, yo creo que a tu pregunta, y en el ámbito público y privado, pues le dejamos a Elisa que nos dé su impresión desde el ámbito público, y luego Juan nos da desde el ámbito privado. No, yo a lo mejor lo que he contado, claro, se ha visto una visión parcial, luego cuando lo ha contado Juan se ha completado y se ha visto mucho mejor. Yo creo que sí que es compatible lo que estábamos diciendo, eran las dos caras de la misma moneda o dos formas de contar una cosa. Yo creo que la inversión empresarial ha aumentado, lo que pasa es que la inversión pública ha aumentado mucho más, entonces en proporción puede parecer que ha aumentado menos de lo que debía, pero sí que ha seguido aumentando. Pero en ningún caso ha supuesto un lastre para la inversión total, la suma de la pública y la privada. Lo que pasa es que, claro, cuando lo ves junto te pierdes parte de la foto, ¿no? Y por eso en mi gráfico se veía la tendencia de una manera y en el que ha presentado Juan Mulet se veía de otra manera. Pero yo veo las dos explicaciones, las veo compatibles. Bueno, en cuanto a los indicadores, cuando estamos hablando, que siempre estamos manejando igual, cuando hablamos de gasto, hablamos siempre de gasto ejecutado de I+D, no de financiación, porque el tema de financiación es muy discutible y había muchas historias. Lo que es comparable internacionalmente es el gasto ejecutado, y de lo que estamos hablando, es de lo que ejecutan las empresas. Y una parte del gasto ejecutado por las empresas serán ayudas públicas. Pero lo que tiene sentido de comparación internacional, de donde nos vemos, es esto. No sé por qué razón en la Unión Europea tomaron la manía de hablar de financiación. Bueno, me imagino por qué.
Pero realmente esto perturba bastante todo conocimiento, porque los porcentajes que salen aquí no los encontramos normalmente, porque si empezamos a hablar, incluso datos en OCDE, de quién financia, que la investigación militar, quién la financia al final, cómo va, dónde se suma, es una cosa complicada. En cambio, la ejecución lo sabes perfectamente y no hay problema. Lo que aquí hemos estado hablando siempre ha sido entonces de gasto ejecutado. Gasto ejecutado, cuando, claro, si después hacemos financiado y dividido, pasan estas cosas que suben y bajan, evidentemente por una decisión de la política. Por tanto, los datos eran totalmente compatibles. Yo estaba hablando más de gasto ejecutado y se estaba hablando de gasto financiado. Pero, en fin, lo que sí compara más internacionalmente, desde luego, es el ejecutado y donde nos estamos moviendo, que realmente la capacidad de la acción de I+D. ¿Cómo se mide esto en la parte más importante de la partida del gasto? Evidentemente, gasto de personal. Y en el caso empresarial siempre son EJCs de titulados superiores dedicados a actividades de investigación y desarrollo empresarial, que básicamente son desarrollo de productos y procesos más que investigación. Es decir, la investigación básica en la empresa ha desapareció en su día Bell Labs, desapareció Waxon, desapareció Corning, actualmente no tienen más que investigación aplicada y fundamentalmente desarrollo, que es lo que hace. Y aquí yo creo que es el meollo de la cuestión, y tu pregunta, que creo que en ese sentido tenía mucho sentido. Es decir, ¿cómo se puede formar en el ambiente universitario un investigador empresarial? La primera pregunta que se le viene a la cabeza es ¿cómo se le puede formar? Muy fácilmente. ¿Cómo se le puede formar? Pues esa cosa es más difícil. ¿Por qué? Porque la investigación empresarial básicamente es multidisciplinaria. En la academia es la disciplina lo que manda. Entonces ya supone, es un trabajo necesariamente de equipo y además básicamente buscando síntesis más que grandes descubrimientos. Por lo tanto, yo creo que aquí en España, eso probablemente es un defecto y ahora podemos hablar que quizás se podría resolver o no, es que seguramente la información que tiene un investigador español en la Academia Española pues es más distante de lo que podría pensarse en otras situaciones. Pero sorprendentemente, y ahí venía mi tercera parte o mi cuarta parte de intervención, que es qué pasa con los doctores. Es decir, los doctores se adaptaron a la empresa española, por tanto no debe ser tal la deformación. ¿Qué hemos visto que ocurre en sitios donde la adaptación parece más fácil y más conveniente? Pues parece ser que hay un descubrimiento del Mediterráneo. Donde se forman este tipo de trabajadores es en grupos grandes de investigación académica. Y en España tenemos la gran desgracia, quizá no había que hacer, no había otra manera de resolverlo, pero es que nuestro sistema ha fomentado la aparición de grupos académicos pequeños. El mundo universitario es muy listo, enseguida se da cuenta que si se presentaban 3 proyectos pequeños en lugar de 1 de 3 grande, conseguía menos dinero. Consolider, Elisa nos lo ha dicho, es una campaña para conseguir que los grupos se consoliden, se hagan grandes. Y creemos que es en este ambiente en el que se pueden formar estos futuros investigadores empresariales. ¿Por qué? Porque si es un grupo grande será más multidisciplinar que el otro, tendrá más trabajo de equipo y lo que es más interesante es que en un grupo grande pueden convivir los que están en periodo de formación, los que están trabajando para acabar la tesis, los que ya han acabado la tesis y aquellos otros que buscan dinero para que trabajen los demás, ¿no? Y esto es una historia. Este descubrimiento les pasa en España y lo puedo demostrar. Hace ya bastantes años hicimos un análisis de la Politécnica de Madrid, de esta universidad, intentando ver cuáles eran los grupos que más transferían y los que más publicaban. Y entonces descubrimos otro Mediterráneo, y eran los más grandes. Entonces, y probablemente eran los que después a continuación tenían más contratos porque los que estaban trabajando ahí pasaban a las empresas y se hacían clientes, o sea que no hay que descubrir grandes cosas. Tanto, yo creo que la situación. Entonces, yo creo que probablemente la investigación académica, respecto a eso que estamos hablando, necesitamos grupos grandes. En la medida que tenga grupos grandes estructurados, es verdad que el sistema universitario, la gobernanza de la universidad no lleva a este camino, en contra, pero yo creo que esto lo tenemos bastante detectado. Hay réplica. Sí. Sí, gracias. Yo, la verdad es que cuando oigo parte del discurso que se ha oído aquí, en el sentido de que hace falta más gente con formación profesional y menos universitarios, ya me pongo un poco en, no sé, los muelles del asiento se me mueven un poco, ¿no? Si no recuerdo mal, bueno, lo primero que me gustaría saber es si esta en la tabla que se ha presentado de Eurostat,
si están unificados los criterios. Quiero decir, el problema es que... HSTs, HSOs... Ya. No, quiero decir en el sentido de que muchas cosas que aquí están en FP o en otros sitios están en la universidad o al revés. Entonces, eso es algo que en otros países están en distintos sitios. Es una cosa que hay que tener en cuenta. De todos modos, en las estadísticas estas nunca coinciden, y esta, por ejemplo, no coincide para nada con lo que acaba de publicar la OCDE hace 2 días, que justo decía, no decía esto, decía que España necesitaba más universitarios, que se había estancado, etcétera, ¿no? Un estudio que salió el lunes pasado. Pero, bueno, bien, eso de todos modos, yo no sé cómo se puede, cómo se puede compaginar con otra tabla en donde se habla de necesidades anuales de investigadores empresariales. Claro, se supone que los investigadores, salvo que empecemos a llamar investigador a otra cosa distinta a lo que se ha considerado hasta ahora, si los investigadores son doctores, y esto va un poco en la línea de lo que decía el rector de Cantabria, si los investigadores son doctores y si los doctores son una minoría, necesitamos una masa mucho mayor de universitarios para que podamos tener doctores investigadores. Y ya lo ligo ya con lo último. Claro, a mí cuando se habla de investigación empresarial, yo desde luego no pongo en duda en absoluto que este es un gran trabajo y que es un trabajo que hay que fomentar y que hay que hacer. Lo que pongo en duda es si esto se puede considerar investigación de acuerdo a parámetros internacionales de lo que siempre se ha considerado investigación, que es otra cosa distinta a esto. La investigación ni es predecible, ni es a corto plazo, ni es desarrollo de productos, básicamente, aunque como resultado de un tipo de investigación básica se puedan desarrollar productos, se puedan desarrollar además en poco tiempo, y desde luego es multidisciplinar también Quiero decir que, claro, aquí hay muchos problemas mezclados. No, yo creo que es un poco... Sí, vamos a ver, lo primero. La tabla es 100%. La tabla primera es un 100%. Por lo tanto, todo lo que dice la tabla y todo lo que has comentado es totalmente compatible. Es verdad que en España, en el 100%, estamos con mucho más formación media, pero es verdad que si tenemos que crecer, tenemos que aumentarlos todos. La tabla lo que era el 100% de la población que tenemos. Entonces, tenemos mucha más gente con formación universitaria que la media europea, con las características de los HSTs, HSTOs y toda esta historia. Por lo tanto, el comentario de la tabla y tu comentario, en mi opinión, son totalmente compatibles. Necesitamos aumentar todo, necesitamos más, y convendrá que el porcentaje pues quede muchísimo menos con formación primaria que los que tenemos. Por tanto, esto ya está claro. Lo otro, pues podemos discutirlo, pero Manuel Frascati dice que investigación y desarrollo es I+D, y es lo que estamos hablando aquí. El desarrollo tecnológico empresarial es la parte del D de la investigación. Evidentemente no es investigación fundamental, evidentemente no es investigación aplicada, es desarrollo tecnológico. Y las empresas de nuestros sectores que tenemos aquí, lo que les preocupa es el desarrollo tecnológico. Es verdad que el desarrollo tecnológico cada vez necesita más investigación aplicada. Y hoy aquí en Madrid puedes encontrar, y seguramente que también en Valencia y en cualquier otro sitio, puedes encontrar empresas que están dispuestas a pagar por un teorema. Antes era impensable, pero hoy en día, con eso de que la investigación es realimentada y todas esas historias, pues tener una empresita pequeña que está preocupada en temas de criptografía y le haga falta un teorema para demostrar que aquello lo puede vender, y estará dispuesta a pagar teoremas. Cuando yo empecé a trabajar en eso, no había ninguna empresa, incluso relativamente grande, que fuera capaz de pagar por un teorema, porque probablemente en este país no lo entendía. En este momento quizá ya la empresa lo entienda y además lo necesita y es capaz de pagar por ella, ¿no? Por tanto, las fronteras son muy difusas. Estamos hablando de la investigación empresarial, que es esta que va enfocada a resolver problemas, es decir, a productos y a procesos nuevos, y no sé, podemos estar de acuerdo. También es verdad, y esto quizá aquí debíamos haberlo pesado más, yo creo que es importante, la investigación básica, vamos a ver, hablemos de investigación no orientada, es una investigación que la empresa pagará cada día menos, si es que paga alguna hoy, Entonces, ¿a quién le queda esta responsabilidad? Esta responsabilidad le queda, evidentemente, al sistema público. Y probablemente todos sabemos que la gran eficacia de la investigación, especialmente la investigación básica, puede ser muy poco eficiente, pero es indudablemente muy, muy eficaz. Todos estamos aquí seguramente hoy a nuestra edad, sobre todo a mía, porque la investigación ha hecho eso. ¿Cómo ha costado? No lo sé, y me importa la eficiencia. Pero evidentemente la eficacia es esta. Esto es un cambio de modelo que estamos teniendo. Rector. Bueno, yo creo que dentro de lo que son las unidades de I+D+I de las empresas, en algunos casos yo creo que no hay cultura, digamos, de investigación, ¿no? A pesar de... Yo he conocido empresas en donde vas y te presentan la oficina de calidad y la llaman de I+D+I.
Entonces, yo creo que decir esto también tenemos que ser conscientes de ellos. Y yo creo que sí que es importante que en cada unidad de estas haya un doctor. Y el doctor no es que tenga una especialización precisa, lo que tiene es una metodología. Y el que esté dentro de la empresa, el conocimiento de la metodología de la investigación es bueno para luego saber contratar investigación. Y yo creo que ahí es donde tenemos que tender el puente. Tenemos que tender el puente a la incrustación de doctores en el tejido productivo español. Y esto lo tenemos que hacer a la medida, porque no lo hay. Y nos tenemos que sentar las dos partes y ver precisamente cuáles son los objetivos formativos que tenemos que ser, pero siempre bajo la premisa de dar una metodología investigadora, que es la tesis. Y yo creo que eso es importantísimo. La acción IDE se planteó con este objetivo exclusivo y funcionó muy bien. O sea, entonces, ahí también. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Tomás, rector de la Universidad de Valencia y presidente de la sectorial de I+D de la CRUE. Esta tarde la hora no era la mejor, pero el contenido ha sido muy denso y muy importante. Por una parte, Elisa Díaz ha hecho toda una síntesis y yo creo que le tengo que felicitar porque en tan poco tiempo ha hecho un panorama muy amplio de hacia dónde vamos, mejor todavía hacia dónde queremos ir. Y también, pues ya Juan Mulet es una persona con la cual escucharle ya simplemente es apretar el wifi para recordar todo lo que hemos hablado tantas veces. Pero hay un mensaje que me gustaría poner encima de la mesa. Has dicho, Elisa, que hay una opción del gobierno por apoyar los grupos de excelencia o calificar la excelencia como política de futuro para nuestro país. Cuando uno mira así, siempre piensa y dice, bueno, ¿y los que no son excelentes qué? O sea, en un país donde, digamos, la calificación de excelencia no va a abarcar a la universalidad de los que trabajan en investigación, porque si no, no habría excelente. Siempre excelente es el que sobresale. Pero yo no iba por ahí. Primero, yo pienso que el país tiene que hacer uso de todo el capital humano que tiene y no solo de una parte. Esa es la primera valoración que hago. Pero no hace mucho leí un editorial en Science que me llamó muchísimo la atención, porque era en Science, y decía que el 72-73% de la innovación y el desarrollo medible y el progreso tecnológico industrial de las empresas norteamericanas se podía medir en que no venía de los grupos de excelencia, al revés, venía de todos aquellos grupos que no eran catalogados como grupos de excelencia. Y entonces yo me paré a pensar, yo soy rector, tengo que orientar un poco lo que hace la gente de mi universidad, y digo, ¿y qué hacemos? O sea, una política cuyo objetivo es mejorar y sustancialmente la innovación, la productividad, la generación de nuevos productos y procesos, dicen aquellos sitios donde queremos emularlo, que lógicamente es fruto del trabajo de las personas que no aparecen. Todo es matizable y lógicamente tiene su fluctuación. Pero aquello me dio que pensar. Y me dio que pensar sobre si desde una perspectiva de definir una política de futuro para un país como el nuestro, ¿cómo es? Si esas apuestas, digamos, explícitas, hacia un determinado sector del colectivo de personas que trabajan en I+D, está acertada o habría que matizarla. Y en ese sentido yo creo que el sector empresarial, la pregunta del millón sería, desde una perspectiva de investigación, ¿por quién apuesta? ¿Por los grandes grupos de excelencia o por la masa de gente que realmente con su esfuerzo puede aportar medianas o pequeñas ideas que generen nuevos productos o procesos? Consta que yo no tengo afortunadamente ninguna responsabilidad de definir políticas de país, pero pienso que a veces las afirmaciones se hacen de manera sentida, pero no sé si suficientemente meditada. Y sobre todo también, yo diría que en el siglo que estamos y en el momento en que estamos, habría que enviar mensajes integradores y no mensajes excluyentes. Es una opinión, no tiene más valor que eso. Gracias. Difícil pregunta, difícil respuesta. Entiendo que son fases de la investigación. La investigación de excelencia es posible porque antes hay investigación no tan excelente, de calidad media o de calidad media alta.
Entiendo que todas son posibles. Ahora, cuando hay que gestionar recursos públicos, la pregunta es dónde queremos poner esos recursos públicos. ¿Queremos apostar más por lo que sabemos que nos va a dar unos resultados excelentes o por algo que no estamos tan seguros de qué resultados vamos a tener, si van a ser más mediocres? Probablemente la mejor opción sea la mixta, apoyarlo todo, pero apoyar más lo que esté dando mejores resultados. Pero bueno, es pregunta, reflexión, punto de partida a la hora de elaborar toda una serie de políticas complicadas. No, y sobre lo de la OCDE yo quería añadir, creo que este informe se precipita un poco porque lo que hace es, con los datos de los 2 últimos años, en los cuales creo que ha disminuido algo, pero muy poco, el porcentaje de universitarios, del 33 al 31, al 32, ya hacer toda una serie de conclusiones y decir que eso es porque en España la prima salarial de estos profesionales es inferior a la europea. Entonces, creo que todavía tenemos que ver un poco unos años más para ver si realmente ha habido un cambio de tendencia o no. Y a la hora de intentar ver si tenemos más universitarios de los que necesitamos, hay que distinguir entre lo que necesita el tejido productivo y lo que necesita la sociedad en general para seguir mejorando y progresando. El tejido productivo a lo mejor sí que está diciendo que falta o que sobran universitarios y falta formación profesional, sobre todo de tipo superior. Y es simplemente porque los salarios son menores. Los salarios de los universitarios son menores a los salarios de los universitarios iguales, con una misma titulación, en muchos otros países de la Unión Europea. Creo que hasta un 20% por debajo. Con lo cual, por ahí sí que podíamos ver que nos está indicando que hay gente sobrecualificada haciendo trabajos que podría hacer personas con una cualificación, no sé si menor, pero sí distinta. Bueno, yo quería hacer una observación a lo que ha dicho el rector de la Universidad de Valencia. Es que quizás el planteamiento así es un poco, tiene una cierta trampa, ¿no? Porque una trampa saducea, ¿no? Dices, el 72% de los trabajos de investigación vienen de grupos no excelentes y el 28% vienen de excelentes. Más o menos. O la innovación. Lo que hay que ver ahora es cuánta gente está en ese grupo, el otro porcentaje. Es decir, si el 28% del trabajo de innovación viene de grupos de excelencia, pero esos lo componen el 3% de todos los investigadores, pues desde luego la productividad de los grupos de excelencia es mucho mayor que el otro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que ver trabajo, pero también proporción, porque se puede dar que no sean equivalentes el número de investigadores que está en uno y en otro, o no estén en ese porcentaje, sino que estén totalmente desequilibrados, ¿no? Por lo tanto, hay que ver también que el porcentaje de número de investigadores compone estos dos grupos para ver si, el apoyo hacia los grupos de excelencia es correcto o no. Yo creo que la conclusión será, como pasa en España, que determinados grupos de investigadores de excelencia pues tienen una producción científica importante por investigador. Lo que hay que ver es por investigador cuál es el rendimiento de la producción. Es una observación. Si me dejas, sí. A veces me expresé mal. No hablo de productividad científica. No hablo de productividad científica, que en eso pues el análisis dice lo que dice y tampoco voy a desmentirlo, ¿no? Y sobre todo yo pienso que una política de desarrollo de grupos de excelencia se tiene que seguir en nuestro país, lógicamente. Desarrollos de instalaciones, en fin, todo estaba ahí en el diagrama, está la madre bien, está. Pero yo venía a este otro aspecto de proyectar lo que se hace en beneficio social, sobre todo, vamos a ver, un grupo de excelencia puede estar trabajando y que continúe trabajando durante muchos años investigando sobre el cáncer, como nuestro Centro Nacional de Oncología o cosas por el estilo. No sé cuánto tiempo tardará ese grupo de excelencia en producir resultados que tengan contrapartidas en el desarrollo económico de nuestro país. Por supuesto que el conocimiento que generan es valiosísimo y para que nadie me malinterprete, yo soy investigador científico básico, de algo bastante básico y con muy poca aplicación directa en el conocimiento industrial. Yo lo que estaba hablando es de que la investigación que hacemos y que hace y que nuestro país necesita y demanda para una mejora de su situación económica, como decía antes, en aquellos sectores de alto valor añadido que estamos un poco retrasados, lo que ese 72% que decía no era de papeles, de proyectos de investigación, era de productos.
de productos y procesos tangibles en el desarrollo económico, que se traducían concretamente en mejora de la economía, en incremento de la producción y en incremento, y que eso era el fruto de estas personas que no forman parte de grupos catalogados como excelencia, donde posiblemente no haya premios Nobel o ninguna persona que ocupe primeras páginas de los periódicos. Yo creo que el equilibrio entre las dos cosas es donde está la solución, y sobre todo la adaptación de estas cuestiones al país en que nos toque vivir, eso está claro. Y me parece bien que si nuestro país en este momento es un país donde la presencia de grupos llamados de excelencia es escasa, que hay que incentivar el que cada vez haya más. Mi cautela es que para que eso sea así, si se plantea como disyuntiva, es decir, el apoyo a los grupos de excelencia implica a bajar, por así decirlo de alguna forma, el apoyo a los otros tipos de personas que trabajan y cuyo trabajo puede traducirse en un futuro más pronto en resultados, si eso es bueno o no para el futuro, yo tampoco lo digo. Y sobre todo lo pregunto y lo pongo delante de los llamaríamos empleadores de los resultados de esa investigación. ¿Qué les parece a los empresarios? Desde un punto de vista de la traducción de la investigación en bienes o productos que puedan derivar hacia la producción en unas empresas existan o que se puedan crear. O sea, yo por eso es una cautela la que digo. O sea, entiendo que hay que desarrollar políticas de incentivación de la presencia de grupos de excelencia. Efectivamente, ¿por qué? Porque en nuestro país hay pocos. Y porque no es mala cosa de que personas, digamos, que en otros lugares del mundo trabajan serio, vengan a nuestro país y así lo hagan. Pero también seamos conscientes concretamente de que una masa de investigadores cuantificada en personas, de las cuales nuestro país todavía anda escaso, pues imaginemos a las personas jóvenes, algunos en esta sala, que les digan, chicos, como vosotros no sois excelentes, no tenéis nada que hacer. O sea, hemos de matizar el mensaje. Una persona que dirige un grupo de investigación de excelencia no nació excelente, se hizo excelente y empezó en lugares donde él no era excelente. Y eso es lo que hemos de procurar que sobreviva en nuestro país. Por eso las políticas yo creo que deben ser equilibradas. Y es lo que yo demando. Y sobre todo lo demando desde una perspectiva de traducción de nuestro trabajo a algo que sea tangible. Y también un poco dar un mensaje a las personas que trabajan en nuestro país de que lógicamente se han de esforzar y mejorar por su esfuerzo científico, pero que no están fuera del sistema. Bien, bueno, muy bien, muchas gracias. Había una pregunta. Nos quedan 4 minutos. A ver si ya... Sí, buenas tardes. Mi nombre es Carlos María Alcover, soy de la Universidad Rey Juan Carlos. Bueno, antes de hacer mi pregunta, decir que estoy totalmente de acuerdo con la última intervención del rector de la Universidad de Valencia. Me ha parecido muy interesante la observación que ha hecho Juan Mulet acerca del posible papel de las ciencias sociales en el futuro de la investigación. Sin embargo, me temo que no vamos a llegar muy lejos si seguimos aplicando a las ciencias sociales el mismo modelo que a las ciencias experimentales y tecnológicas. Voy a poner 2 ejemplos muy breves, mencionando solo 2 aspectos. Uno, el concepto de utilidad y la propia definición de lo que es investigación. El de utilidad. Usted ha dicho que las empresas, si ven utilidad a lo que hacen los científicos sociales, les resultará interesante, pero ¿qué es la utilidad? ¿Para quién es la utilidad? Les voy a poner un ejemplo personal. Yo soy psicólogo social y una de mis líneas de investigación son las consecuencias personales y psicosociales de la prejubilación. No he conseguido ni un solo euro de ninguna empresa privada, de ninguna obra social de cajas de ahorros, ni tampoco, he de decir, del Plan Nacional de I+D+I, por lo menos de momento hasta ahora, en varias convocatorias sucesivas. ¿Utilidad para quién? A mí me parece que eso es muy útil. Parece que a las empresas conocer esas consecuencias no lo valoran como algo útil, efectivamente. Y luego viene el otro ejemplo, que es lo contradictorio. Cuando hago algo que a las empresas les resulta útil y por lo tanto puede considerarse investigación empresarial, y luego lo presento a la evaluación de mis sexenios, la CNI me dice que eso es consultoría, no investigación. Vamos a ver. No, yo creo que puedo entender todo lo que está contando. Ahora, llevando a mi terreno, y es donde yo me puedo mover, lo que es útil para una empresa es una técnica, es decir, una cosa de hacer cosas útiles. Si no llega a esto, ninguna empresa se moverá. Si no, irá por el lado del mecenazgo, donde podrá apoyar esto, las corridas de todos, nos da igual. Pero esto está claro por el punto de vista empresarial, por lo tanto, es evidente.
¿Cómo se consigue, y esto yo creo que es el reto que tenemos, que a partir de las ciencias sociales o socioeconómicas se consigan técnicas? Esto es lo que nosotros, que conocemos del sector manufacturero, de los más duros y más eso, pues entendemos con la investigación aplicada, es decir, intentar preparar tecnología. Entonces, yo creo que en el campo de los servicios hay enorme necesidad de tecnología, y cuando yo he visto alguna tecnología convertida ya en técnica, es decir, una tecnología que se pone en marcha, las empresas reaccionan perfectamente, ¿no? Tanto ahí está. Es verdad que probablemente los planes del Plan Nacional no está estructurado pensando en este tipo de investigación aplicada, y yo creo que es un cambio. Yo estoy muy orgulloso de que el Plan Nacional por primera vez tenga una línea de turismo que está muy enfocada a esto. Se la pueden leer, quizá para usted habrá trabajo ahí, ¿eh? O sea, míreselo, pero yo creo que está bien hecho. El Plan Nacional tiene un capítulo, un programa de I+D en turismo que está muy orientado en esta línea. Y seguro que ahí, los que son si no, entonces habrá que volver a pensar, habrá que decirle a Elisa que habrá que cambiarlo, pero desde luego está hecha con esta intención, y yo lo entiendo. Yo no soy de sociales, no lo sé, pero está totalmente orientado así. O sea, yo creo que es una contribución importante incluso en el ámbito mundial. Yo no conozco ningún plan de I+D para turismo como el que tenemos ahora aquí en España, y hay dineros. Y además está gestionado por la Secretaría de Turismo, que supongo que entiende de lo que es útil. Por tanto, esto sí, mírenlo a ver si esto es verdad, y entre todos deberíamos ayudarnos a esto. Yo, si me permite, hay un punto que me preocupa, porque sale muchas veces en lo que decía antes el rector. Yo creo que hay que ser así de brutal, y quizá en la empresa no podemos ser. Para que haya excelencia tiene que haber mediocridad. Si no es mediocridad, no habrá nunca excelencia. No, yo sí lo digo, yo lo afirmo. Entonces, no lo afirmo, y creo que esto es un problema que tenemos aquí. Es que probablemente hemos convertido, por una mala copia de lo que hacían los americanos hace muchos años, en un sistema de financiación solamente a través de la excelencia, sin olvidarse que para que haya excelencia tiene que haber mediocridad. Probablemente, si tuviéramos una cantidad de dinero que se repartiera a los mediocres, en general, entonces podía haber una buena cantidad de dinero para seleccionar a los excelentes. Y esto es un problema que hemos tenido aquí, y por eso yo me he quedado escandalizado muchas veces con lo que pasa con los programas académicos, que resulta que prácticamente no hay rechazos. El número, ¿por qué? Porque tienen que, a través de este dinero supuestamente para excelentes, financiar a todo el mundo. Entonces, yo creo que se podría ser mucho más selectivo y mucho más atractivo para poder hacer esto. Yo creo que esto es un tema, claro, que probablemente es fruto de la miseria. Es decir, cuando hay poco dinero hay que repartirlo entre muchos, y entonces no se pueden hacer esas políticas hasta que lleguemos a cifras como las que empezamos a tener ahora. Y entonces ahí ya se vería, ¿no? Y yo no sé, también me preocupa, y por eso era el otro punto, es que como tú estabas hablando, yo entendía como excelente la investigación en campos muy avanzados. Y entonces, claro, son dos cosas que no se pueden, porque puede haber en campos muy atrasados mucha excelencia, y probablemente no se refiere a esto, ¿no? Que a lo mejor era quizá en este campo en lo que, porque claro, son dos temas diferentes, pero en todo caso, en los campos más atrasados habrá que buscar los excelentes. Sí, para nada. Seguirán siendo mediocres, está claro. De avanzado, pero no es, pues sí. Que hay que verlo también, digamos, como una manera de competitividad entre grupos de investigación. Hay unos mejores, otros peores, y eso es lo que hace avanzar. En las empresas la competencia hace milagros, la competencia es la que les obliga a esforzarse, a mejorar, y por lo tanto en investigación que se empiece a hablar de grupos de excelencia y grupos de menos de excelentes, pues está bien, porque los menos pueden progresar hacia arriba. Vale, yo con esto creo que hemos cubierto el tiempo que teníamos asignados. Yo quiero dar las gracias a los dos ponentes, a Elisa y a Juan, y a todos ustedes, que ha sido un coloquio muy bueno, muy atractivo, y además que nos pudiera haber durado otra hora más seguro. Muchísimas gracias para nosotros. La hora no era la mejor, pero la verdad que, como se ha dicho, los ponentes pues la han convertido en una hora excelente. Gracias. No nos movamos, ya damos paso al siguiente grupo para recuperar el horario.